placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la auténtica satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al presidente editor del Economista, don Alfonso de Salas, al que va a presentar el que fuera director del diario italiano Il Sole 24 Ore, Salvatore Caruba. Su intervención podrán escucharla en italiano a través de los receptores de la traducción simultánea. Salvatore, la tribuna es suya. Gracias. Muchas gracias. Perdonen ustedes si me voy a dirigir a ustedes en italiano y también si voy a leer para facilitar la labor del intérprete. Buenos días a todos. Es para mí un especial placer, un honor el haber sido llamado por parte de Alfonso de Salas para que participe en este encuentro, con motivo del cual he podido volver a ver a muchos amigos con los que en los años pasados he tenido oportunidad de trabajar y de compartir una experiencia especialmente interesante, apasionante para todo el sector de la editorial, todo el sector editorial, no solo el español. El Sole 24 Ore tenía una participación importante en El Economista en un principio. Así que seguimos de cerca el desarrollo de esta iniciativa y con gran interés, con mucha participación. Hoy me agrada especialmente volver entre ustedes, entre vosotros, entre tantos amigos con los que he podido compartir este camino, esta aventura. Me hace especial ilusión, como decía, porque puedo ser testigo directo de la visión innovadora que la sociedad, que el grupo de amigos que dieron vida a esta iniciativa editorial ha supuesto. Repito, una experiencia no solo ejemplar para España, sino para todo el mundo, porque quienes dieron vida a El Economista, quien hizo El Economista como producto, todos los que trabajan y han trabajado en el desarrollo de este medio, en estos medios, bueno, pues ha supuesto una iniciativa que ha demostrado ser capaz de actualizarse, de mantenerse al día, siguiendo las transformaciones tan importantes, las nuevas situaciones, las nuevas oportunidades tecnológicas, las nuevas exigencias del mercado, también a la luz de la crisis económica que nadie pudo en su momento prever que afectaría tanto a las economías de Italia, de España y de otros países occidentales. Cuando conocí por primera vez en el año 2006 a Alfonso de Salas, ya él se había unido al proyecto en el sentido de que ya contaba con una dilatada experiencia de unos 25 años en el mundo del negocio, de las editoriales. Los italianos también le conocíamos porque había lanzado al mercado más de 20 productos en soporte de papel, radiofónicos, a través de Internet. Y algunos de estos productos, como El Mundo o elmundo.es, que siguen estando en los primeros puestos del ranking de los medios españoles, el lanzamiento de estos medios marcó un antes y un después en el mundo de los medios españoles, y no solo españoles, en términos de contenidos y también de diseño, marcando un hito a escuela en todo el mundo. Se hablaba del mundo en todas las escuelas y facultades de periodismo, en todas las empresas del sector en Europa. Precedido por estos éxitos, por esta capacidad tan honda que tiene de detectar los talentos, de adelantarse a las grandes transformaciones sociales y los grandes cambios tecnológicos, bueno, pues es fácil entender cómo los responsables de Il Sole 24 Ore, yo me contaba entre ellos entonces, sucumbieron fácilmente al encanto intelectual de una empresa tan valiente como como la que lanzó El Mundo y elmundo.es. Fue un reto intelectual y no solo de negocios, porque
existía el deseo de adherirse a un diseño innovador que de Salas había representado a lo largo de los años anteriores. Han pasado casi 7 años desde entonces. Nuestro mundo, el mundo editorial, ha sufrido un cambio muy hondo. El periódico del que procedo, Il Sole 24 Ore, que en Italia, en Europa, bueno, era un campeón de ventas, de recaudación, bueno, pues también registra una reducción de la publicidad, una crisis, también debido a los cambios de hábitos de los lectores, así que, bueno, pues tiene que vérselas con una crisis que no es coyuntural, no es pasajera, sino, como bien sabemos todos, y ustedes mejor que yo, supone esta crisis un antes y un después en la forma de dar información relacionada con un antes y un después también en el mundo de la economía y de las relaciones sociales. De todo ello vamos a hablar hoy, hablando de El Economista, de Alfonso de Salas, de sus amigos, socios, de los periodistas, de todos los que trabajan en el grupo, que con pasión y entrega han dado su contribución para el éxito de este modelo. Yo considero que El Economista durante estos años ha supuesto, y lo puedo decir con frialdad, porque ya no formo parte del Consejo de Administración, soy un espectador externo, aunque lo hago todos los días a través de las páginas online del Economista, pero digo que puedo decir que El Economista supone un nuevo concepto de hacer periodismo. Fue esta una de las razones por las que adherimos encantados a la invitación de Salas en el intento de llevar a España una nueva forma de hacer periodismo económico, un periodismo innovador, riguroso, que preveía por primera vez en España la integración de las redacciones, de las oficinas de redacciones de Internet y de papel. Y fue un modelo para Il Sole 24 Ore en Italia. No fue fácil este paso, esa transición. Para Il Sole 24 Ore y para los demás medios esta transición es difícil, esta integración, la integración de las oficinas de redacción del papel y de Internet. Y nos gustó el plan estratégico diseñado para que el nuevo grupo se adelantara a los tiempos y siguiera de cerca las evoluciones de la nueva era digital. En aquel entonces solo se vislumbraban las posibilidades de desarrollo. Fue un plan muy valiente. Muchos en el mundo de la editorial no apostaban un duro por esta innovación. Se suponía que el papel seguiría dominando, que Internet no sería sino algo que fuera a completar, a rematar, digamos, a complementar el papel. En cambio, la realidad le ha dado la vuelta a la tortilla y el resultado es exactamente el contrario. Así que me parece que la experiencia del Economista es ejemplar para muchos, y no solo en España, porque, como saben, no son muchos en el mundo los ejemplos de éxito de este tipo de integración entre la información tradicional sobre papel y los nuevos medios. Y está marcando, como digo, una nueva forma de dar información. Y voy a insistir sobre este punto. En mi opinión, incide decididamente y claramente también en la relación que se crea entre el ciudadano y el informador, y por ende afecta también a la concepción o al concepto tradicional de democracia, que se basa en la información. Si cambia la información, cambia también la democracia. Y en todos los países, pero también en Italia y en España, nos damos cuenta de ello. Esta integración, esta transformación de la información incide de forma importante y no siempre positivamente en la política. 7 años después de ese encuentro, El Economista, gracias también a la visión de Alfonso de Salas, a la visión de futuro que tiene, pues ha cosechado un gran éxito. Es el adalid en lengua española en el mundo, en un momento de crisis sin precedentes. Nos gustó desde el principio este esfuerzo en el que insistía El Economista, el esfuerzo para abrirse a los mercados de Latinoamérica de lengua española, que abrían grandes posibilidades de desarrollo. Ahora no quiero explayarme demasiado, porque además Alfonso de Salas es él quien nos tiene que dirigir la palabra, debe desvelarnos algunos de los factores clave
en los que muchos otros medios se podrán inspirarse para detectar un nuevo modelo de negocio factible, viable y prometedor. Pero quiero finalizar mi intervención subrayando justamente lo siguiente. El reto del economista a lo largo de estos años no ha sido solo un reto empresarial, económico, de negocio, no, fue también un reto jugado sobre el modelo de información, un nuevo modelo de información, una contribución importante, pues, que dio y sigue dando este grupo, este medio, a la transformación y evolución del concepto mismo de democracia. Cada ejemplo que apunta en este sentido es positivo, como el del economista, y supone una lección y una enseñanza para todos nosotros, sobre todo los que trabajamos en el mundo de la información. Para rematar, citaré de forma no chauvinista, no como italiano, ni siquiera como español, digamos, sino que citaré a un gran francés, Victor Hugo, quien con sus palabras parece adelantar ciertos rasgos del carácter de Alfonso de Salas. Decía Victor Hugo, el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es inalcanzable, para los miedosos es desconocido, para los valientes supone una oportunidad. Esta es la lección, la experiencia que saco de estos años y me enorgullece el haber podido dar una contribución de amistad y también de ideas, como no, y de experiencia de cara a la realización de esta oportunidad. Y a lo largo de este día quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a Alfonso y a los demás amigos para haberme brindado la posibilidad de dar esta contribución. Gracias por su atención. Buenos días y bienvenidos a todos. Les agradezco muy sinceramente su presencia hoy aquí. Aunque mi primer agradecimiento quiero que sea, lógicamente, para Salvatore por sus amables palabras. Debo decir que si hay alguien fuera de España que conoce bien cómo se armó cada pieza del economista, ese es Salvatore Carruba. Fue nuestro primer consejero y la persona que desarrolló las sinergias editoriales entre el economista y nuestros socios italianos de Il Sole 24 Ore. Y fue además uno de los más importantes directores de Il Sole. Salvatore es uno de los grandes periodistas económicos italianos. Su talento y sagacidad es de consulta obligada para quien quiera tener una visión de la economía italiana. Mi más sincera gratitud, Salvatore, por tu amistad. Comienzo. José Luis, al que agradezco esta oportunidad que me ha brindado para dirigirme a ustedes, me lleva pidiendo desde hace tiempo que exponga en su foro Europa mi opinión sobre el estado actual de la prensa española. Mi análisis no se cimenta en teorías más o menos abstractas, sino en la praxis que he vivido y estoy viviendo al frente de algunos medios españoles que han sabido consolidarse en este competitivo mercado. Conviene primero hacer un poco de historia. Desde la transición de los años 70 del pasado siglo, la prensa española ha vivido probablemente la mejor época desde que nació allá en los albores del siglo XIX. La explosión de la nuevamente conseguida libertad de expresión supuso la proliferación de publicaciones de todas las tendencias políticas y sociales, nuevos diarios, semanarios, revistas mensuales. Los contenidos se enriquecieron, aparecieron directores de periódicos de una alta profesionalidad, genio y olfato periodísticos, y durante 30 años vivimos una edad de oro. Éramos efectivamente muy bien valorados por la ciudadanía y respetados por políticos, financieros y empresarios. Salvo algunas breves interrupciones producidas por las crisis del petróleo de los 80, la que siguió a los fastos de 1992 y la de las empresas.com del año 2000, los ingresos por difusión y publicidad se incrementaron anualmente, siempre por encima de la inflación.
Los beneficios de las cuentas de resultados de la prensa en papel crecieron y crecieron, permitiendo lanzar al mercado suplementos de todo tipo de temática, ediciones regionales y provinciales, y también poner en marcha nuevas actividades y empresas relacionadas con el universo mediático. Y en este mundo feliz de crecimiento continuo, en 2007, a la vuelta del verano de las hipotecas subprime americanas, comenzó la catástrofe. De repente, difusiones y publicidad comenzaron a caer. Se descubrió también que Internet, que hasta entonces había sido un buen compañero de viaje, poco rentable, eso sí, competía abruptamente con la prensa escrita. Los hijos, los portales lanzados por los periódicos más dinámicos, empezaron a comerse literalmente a sus padres del papel. Eran sus mayores competidores. La fragmentación de audiencias y contenidos en la red siguió creciendo exponencialmente. Internet está inundada de información y noticias de toda procedencia, muchas de veracidad no contrastada, y además es gratis. Poco a poco, es verdad, el lector va distinguiendo la calidad de los contenidos y se produce una concentración de audiencias en los portales que tienen marcas reconocidas y prestigiosas. Se hace orden en el caos. En los 5 años de crisis, la circulación de los periódicos impresos en el mundo ha caído un 2,2%, según la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Los descensos han sido mayores en Europa y en Estados Unidos. Por el contrario, han crecido en Asia-Pacífico y en América Latina. En España, la difusión de los periódicos ha caído en estos 5 años un 27%. A la reducción de las difusiones de la prensa escrita se ha unido la caída más drástica que yo he vivido nunca de la facturación de publicidad. Otra vez, lógicamente, Europa y Estados Unidos encabezan el desplome de la publicidad. En este último país, la publicidad impresa ha caído un 42% en los 5 años de crisis. En Europa Occidental, un 23%. En España, el desplome ha sido mayor, un 62%. Esta situación ha hecho que muchas empresas editoras de periódicos en Europa y en Estados Unidos hayan entrado en pérdidas importantes y duraderas. Algunas no sobrevivirán. Desgraciadamente para la libertad de expresión y su diversidad, pues hoy por hoy los periódicos aportan la información de mayor calidad por el número y preparación de los profesionales que estas empresas dedican a la elaboración de sus contenidos. El tsunami publicitario se ha producido por 2 vías. Menos espacios de publicidad en papel y precios mucho más bajos. Antes de la crisis, los grandes periódicos nacionales llegaron a facturar hasta 30.000 euros por página. Ahora esta cifra, en muchas ocasiones, se ha reducido a una 10ª parte. Un factor que no conviene soslayar, en lo que se refiere a la caída de la difusión de los periódicos en España, es que la crisis económica ha empobrecido la calidad de los contenidos. Aunque, como luego trataré, las reducciones de plantillas efectuadas hasta la fecha en el sector son insuficientes, han afectado excesivamente al necesario equilibrio entre periodistas veteranos y, llamemos, nuevas generaciones. Enfrentándose a la pérdida de rentabilidad creciente, sin atreverse a hacer las reformas estructurales que exige el nuevo orden económico y el nuevo modelo de prensa escrita, las empresas editoras han deteriorado incluso las secciones más valoradas para decidir la compra de un periódico. La crónica política, una sección fundamental de los diarios generalistas, se hace, por ejemplo, en muchas ocasiones, por periodistas que no manejan fuentes y se limitan a resumir la actualidad política ya publicada en los días anteriores. La merma de la calidad de la información, o sea, la información propia y exclusiva, se intenta compensar con una mayor cantidad de información, mucha de ella superflua. En el mundo de Internet, donde las noticias son breves y directas, muchos periódicos rellenan páginas y páginas como si el lector comprara al peso.
La crisis económica, con la menor publicidad comercial que supone, ha implicado también, no podemos negarlo, una menor independencia de los medios, no solo ante los poderes políticos, sino también económicos. Periódicos que antes sentían y expresaban, digamos, simpatía por el gobierno de turno, ya fuera nacional o autonómico, han incrementado la misma. Algunos han caído en la más pura adulación. La dependencia de los pocos anunciantes que van quedando por el tsunami publicitario es también mayor. Muchas exclusivas tienen que dormir el sueño de los justos. Tenemos reciente un caso de este proceso, llamemos degenerativo. Me refiero a la Caja Madrid de Miguel Blesa, que regaba generosamente a algunos medios con dinero que al final ha resultado ser de todos los españoles, generando su apoyo en los momentos necesarios. Y todo esto el lector lo percibe y se siente menos impulsado a acudir al kiosco a comprar su periódico. Conclusión de esta historia. El modelo tradicional de la prensa escrita no es viable en los nuevos tiempos de Internet y acosado además por la crisis económica general que viven España, Europa y los Estados Unidos. En el año 2012, los principales periódicos españoles presentaron los peores resultados de su historia, oscilando las pérdidas entre 11 millones de euros y 32 millones de euros de EBITDA negativo. Y este año probablemente serán aún peores. Los periódicos españoles, la mayoría, tienen todavía unas estructuras muy infladas para la nueva época. Los gestores dicen que han hecho los recortes de costes necesarios, los máximos posibles, y que no pueden hacer más sin deteriorar gravemente la viabilidad del medio. Al igual que sucede con la España actual, si no se hacen las reformas estructurales de la empresa editora que exige el nuevo modelo de prensa escrita, no solamente recortes de gastos, los accionistas no podrán quizás financiar las continuas pérdidas de los periódicos y algunos, desgraciadamente, tendrán que cerrar. ¿Y en qué puede consistir el nuevo modelo de prensa escrita dentro del nuevo orden económico y la preeminencia de Internet? Los periódicos de papel, en relación con los costes, luego hablaremos de las nuevas vías de ingresos, tienen que volver a sus orígenes, informar de los temas nucleares que interesan al lector premium, el más afín a la prensa escrita y dispuesto a pagar por ella. Y estos son opinión, información política nacional e internacional y los asuntos más relevantes de economía, cultura y sociedad. Con este enfoque, sobraría casi la mitad de las páginas. Por ejemplo, los periódicos más importantes de Madrid, con sus variados y numerosos suplementos en papel prensa, no financiados por la publicidad, tienen una paginación media diaria de 96 páginas. Probablemente para el nuevo modelo de prensa serían suficientes 48. Sobran la mitad de las páginas. Y eso es mucho dinero en papel, imprenta y costes de distribución. También pueden eliminar todas o casi todas las ediciones regionales o provinciales, la mayoría de los suplementos temáticos y las revistas de acompañamiento que no sean rentables. También las promociones a la difusión de los periódicos, si no arrojan beneficios per se, deben ser canceladas. Los puntos de venta se pueden reducir como mínimo en 1/3, eliminando aquellos que proporcionan ventas insuficientes para ser rentables. Lo más duro de este proceso de reformas estructurales es que también se pueden y deben reducir proporcionalmente los recursos humanos aplicados, periodistas y, sobre todo, administradores. Como editor, siempre preocupado por los profesionales, esta es la parte más dolorosa que exige el nuevo modelo, en un primer momento, en la fase de reducción de costes. Luego, cuando la nueva empresa, aligerada de la grasa antigua del papel, emprenda la diversificación digital, se contratarán nuevos profesionales. ¿Cómo será quizás la nueva empresa cada día más pivotada sobre soportes digitales? Primero quiero expresar lo que pienso sobre si el periódico en papel desaparecerá o no.
Mi opinión es que continuará en el futuro previsible. El periódico en papel es el creador y sustentador de la marca y credibilidad del diario en su conjunto, incluido Internet, tanto ante los lectores como ante los anunciantes. Papel e Internet son hoy complementarios. El primero afianza la credibilidad y prestigio de la marca editorial, e Internet amplifica su mensaje y su fuerza de convicción a grandes grupos de población, mucho más amplios de los que se habían conseguido hasta ahora. En España, de los 25 millones de españoles que entran en Internet mensualmente, 19 millones lo hacen para informarse. La innovación y las últimas tecnologías son consustanciales a los nuevos editores. Se deben lanzar nuevos productos o servicios y probarlos en el mercado. Hay que buscar un nuevo cliente distinto al tradicional de la prensa escrita. Debe haber una web en abierto lo más fuerte posible, con alta calidad de contenidos y una plataforma tecnológica ágil, potente y utilizando los últimos avances que experimenta Internet, tanto para ordenadores como también para tabletas y móviles. La movilidad tendrá cada vez más peso en este modelo de negocio. El cerrar parte de la información de la web, haciendo pagar al usuario de alguna forma, dependerá del valor de cada editor. La prueba y error en Internet, una industria que está casi comenzando, es fundamental en una empresa realmente digital. Probablemente el modo de pago en Internet comenzará con los contenidos y servicios premium, tal como ya está sucediendo en otros países e incluso en España. En el nuevo modelo de prensa va a ser el talento el único activo empresarial. Pero la gestión del personal debe ser diferente a la de los periódicos tradicionales. Una empresa editora de la nueva época digital debe parecerse más a Apple o a Google, donde la gestión del talento provoca su creatividad y es básica para generar nuevos ingresos. El nuevo perfil de trabajador digital ya no está tan apegado a los aspectos retributivos tradicionales. Cuenta más el ambiente, la posibilidad de tomar iniciativas y recibir el apoyo de la organización, las posibilidades de aprendizaje y el crecimiento profesional continuo. Esta reconversión va a ser muy complicada para las editoras clásicas, acostumbradas a un ritmo vital más lento y una cierta cultura individualista y de escasa cooperación entre departamentos. Además, el ritmo vital debe ser más rápido, de vibrar cada 24 horas a hacerlo en cada minuto del día y de la noche, 365 días al año. Finalmente, la utilización adecuada e inteligente de las redes sociales es consustancial con la editora de la nueva época. A los periódicos les permite tener un potente altavoz. Si antes el cliente acudía a donde estaba la prensa, ahora es esta la que tiene que acudir a donde está el cliente y hacerle que se una al debate que propone el periódico. En el contexto de la situación que he descrito hasta ahora, el economista que lanzamos con gran visión del futuro, lo digo en broma, en 2006, justo un año antes del comienzo de la crisis, ha conseguido encontrar un camino hacia el nuevo modelo de la prensa escrita. Es uno de los caminos posibles, puede haber varios. Nosotros hemos encontrado uno. En el año 2012, la facturación de publicidad en Internet del economista fue el 48% del total publicidad de nuestra empresa y el 52% fue en soporte papel. La suma de la publicidad en Internet de los 75 periódicos españoles supuso solo el 14% del total publicidad facturada por el sector, contra el 48% citado de Editorial Ecoprensa. Y lo que es más importante, los ingresos en soporte digital, publicidad en Internet, servicios de pago, revistas digitales, etcétera, supusieron el 39% del total de los ingresos del economista. En España, el periódico que más ingresos digitales tiene solo alcanzó el 9% de sus ingresos totales en 2012, el 9 contra el 39. Para este año 2013 esperamos alcanzar casi el 50% de ingresos digitales
por lo que Editorial Ecoprensa puede ser calificada ya como una empresa digital, un periódico que podemos llamar 3.0 por su interactividad permanente con sus lectores y su globalización a través del desarrollo que hemos iniciado en el mundo de habla hispana y portuguesa. El Economista tiene hoy 5.800.000 usuarios únicos mensuales, según el medidor Comscore, que es el equivalente de OJD en la prensa en papel, para la distribución de la publicidad por las agencias y los anunciantes. Es así el segundo portal de la prensa económica del mundo occidental, justo por detrás del Wall Street Journal y por delante del Financial Times y de todos los periódicos económicos europeos. En España somos el quinto portal de la prensa española de pago, justo detrás de los 4 grandes generalistas de Madrid y Barcelona. Este posicionamiento tan favorable se ha conseguido por la credibilidad y fuerza de la marca El Economista, que a su vez permite una alta facturación publicitaria. La selección natural que se está produciendo en Internet y que continuará hace que la publicidad, como he dicho, se concentre en los portales con marca reconocida y valorada. Así, el 50% aproximadamente de la publicidad insertada en los portales de los 75 periódicos españoles lo es en los 5 primeros que he comentado, incluido El Economista. El Economista es la única web de la prensa española que tiene de pago una parte de su contenido, los portales para inversores Ecotrader y El Monitor. En este momento publicamos ya 11 revistas digitales especializadas, de frecuencia semanal, quincenal y mayormente mensual. La última creación de Ecoprensa, de comienzos de este mismo mes de junio, es el portal eleconomistaamerica.com, que ha iniciado su andadura con 1.400.000 usuarios únicos en el continente americano, conseguidos hasta el momento solo con información internacional, europea y española. Ahora hemos establecido delegaciones en los 6 principales países de Iberoamérica, incluido Brasil, escrito en portugués, que cubren con bastante profundidad los sucesos económicos y financieros de los mismos. En el nuevo portal recogemos las bolsas de los 6 países con sus cotizaciones por empresas en tiempo real. El Economista presenta así 16 bolsas en tiempo real, las europeas, americanas y el Nikkei, que integran casi 2.000 empresas, de las más importantes del mundo, cada una con su ficha de valor, que ofrece al inversor una información detallada de sus principales datos estadísticos, permanentemente actualizados. Gracias a esta diversificación y digitalización de sus producciones, Ecoprensa ha conseguido mejorar sus resultados año tras año, a pesar de la crisis, y estamos a punto de alcanzar el ansiado punto de equilibrio. Ojalá lo consigamos. Dejo para terminar las peticiones al Gobierno que los miembros de nuestro sector suelen plantear en sus intervenciones públicas. Nosotros, como liberales de convicción y defensores de la economía de mercado, no pedimos ayudas económicas ni al papel, ni a las inversiones, ni a nada. Solo reclamaríamos 3 cosas. Primero, transparencia total en las subvenciones, vía publicidad, patrocinios y ayudas varias, a las empresas del sector medios realizadas por administraciones y empresas públicas para saber todos, incluida la Comisión Nacional de la Competencia, en qué condiciones tenemos que competir. Segundo, ayuda frente al todopoderoso Google para conseguir algún acuerdo que compense en parte el perjuicio que nos causa a los elaboradores de contenidos de calidad al tomarlos y publicarlos a voluntad. En Alemania y Francia han avanzado algo en este sentido. Y tercero, no estaría de más que los gobiernos europeos, incluido el nuestro, reduzcan el IVA aplicado a las publicaciones digitales, el 21% en España, acercándolo al del soporte papel, que es el 4%. Y termino. He expuesto en estas breves pinceladas el pasado, el presente y el futuro que yo contemplo para el sector de la prensa en España. No dudo que el horizonte abierto por las nuevas tecnologías se alza inmenso y esplendoroso para la humanidad. Formaremos parte de él si estamos abiertos a no parar de aprender. Mi estado de ánimo en este sentido, y termino, me gustaría resumirlo en una frase de Woody Allen.
Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Salvatore. Pues empezamos, si les parece bien, con las preguntas. Hay muchas. Josefina Centeno. Hace unos días Ecoprensa comenzó un nuevo plan de recortes de gastos. Sus pérdidas acumuladas superan los 23 millones de euros, con una deuda financiera de alrededor de 14. Desde 2008, sus ventas se han mantenido en torno a los 12 millones y medio de euros, pero sus gastos nunca han estado por debajo de los 18 millones, si son ciertas las cifras publicadas. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la reducción de empleo, otros gastos e ingresos por publicidad y venta de su edición impresa? ¿Podría darnos detalles sobre el alcance del ERE temporal que al parecer estudian ustedes? Bueno, de los datos que se han presentado, algunos no son correctos, pero bueno, no hay que hablar de los detalles. Nosotros empezamos la reducción de costes en el año 2008 con la ayuda de nuestros socios consejeros italianos que vieron el problema desde lejos, mejor que los que estábamos dentro de la empresa, que teníamos el bosque en las narices. Entonces empezó el ajuste, la reducción de salarios, el recorte de las plantillas y hace 2 años pusimos en marcha un ERTE del 20% del tiempo y de los salarios, más luego unas reducciones voluntarias a las personas no incluidas en el ERTE que llegaban hasta entre el 20 y el 30% de reducción de salarios del personal de mayor nivel. Ese ERTE continuó otro año más y probablemente continúe el año que viene, dado que hay pocas posibilidades de que el año 14 presente una mejoría de algún tipo respecto al año 13. Puede que sea el final de la caída de la crisis, pero no va a ser una gran mejora. Entonces, Ecoprensa se está preparando para el tercer ERTE. Entonces, ajustes de costes hemos hecho todo. Hemos ajustado la distribución del periódico, la paginación. Comenzamos con 64 páginas en el periódico y desde hace 2 años y medio estamos yendo a 32 páginas. Lo que yo les he recomendado a los generalistas de bajar a la mitad, lo hizo el Economista. Hemos caído en difusión lo mismo que han caído los otros, más o menos el mismo porcentaje, y nosotros hemos reducido los costos del papel de manera importante. Por ejemplo, al principio de la crisis, el costo físico del papel de Ecoprensa, lo que vale el papel, la imprenta y la distribución hasta el último kiosco de España, suponía el 50 y tantos % de los ingresos de la empresa. El año pasado representó el 19%. O sea, hemos reducido, no llamemos la carga, pero llamemos de alguna manera la importancia empresarial del papel, lo hemos reducido a la medida necesaria. Porque con la difusión que tenemos, que nos están leyendo todas las personas que tienen que leernos en las principales ciudades españolas, las personas que crean opinión en el mundo financiero y político, con eso tenemos la marca reforzada en el papel y en Internet. Entonces, recortes los hemos hecho todos. En cuanto a la deuda no son 14 millones, tenemos unos 9 millones de deuda con los bancos, 9 milloncitos. Lo otro, hasta 14, me figuro que será, no sé, el pasivo circulante. No soy un experto en el balance. O sea, nosotros efectivamente hemos perdido dinero a lo largo de este tiempo. El proyecto tenía previsto perder durante los 5 primeros años de su vida. En el 2007 nos enfrentamos con las pérdidas del proyecto. Nos topamos porque teníamos que perder. Luego la crisis general incrementó esas pérdidas. Y luego el cambio de modelo de negocio que se produjo con la llegada de Internet y los nuevos soportes digitales. Hicimos frente a 3 crisis simultáneas. Entonces, efectivamente, en el año 2008 el EBITDA negativo nuestro fue de 8 millones de euros. El año pasado el EBITDA negativo fue de 700.000 euros. Y este año, por eso decía yo que si Dios quiere y nos ayuda un poco, este año conseguiríamos el punto de equilibrio. Si se anima un poco el segundo semestre, como dice nuestro presidente Rajoy. No sé si me he dejado algo más. Bueno, en general ha respondido a las preguntas.
Concha García dice, el Economista vio subir su difusión en marzo, creciendo un 6,03% respecto del mismo mes en 2012, situándose en 26.883 ejemplares en un teórico tercer puesto. ¿Se cree usted las cifras de sus competidores de información económica, expansión, 5 días o negocio? Mes a mes es difícil ver los incrementos y los decrementos. Yo me fijo más en la difusión anual. Pero bueno, me creo lo que me creo porque ellos pertenecen a grandes grupos y tienen el apoyo de sus periódicos. Entonces, pues alguna difusión me supongo que estará apoyada por El País y por los medios de Unidad Editorial. Pero bueno, a mí no me importa, no hago comparaciones en este sentido. Tenemos nosotros la difusión adecuada y sobre todo la influencia y la valoración de los anunciantes y agencias publicitarias, que es lo que nos importa. Y con eso, pues las comparaciones de que 5.000 ejemplares más, 5.000 ejemplares menos que nos saque expansión, es que no me dice nada, porque además de que nosotros estamos ya más volcados en Internet que en el papel. Bueno, el papel para nosotros sigue siendo fundamental y lo defendemos con uñas y dientes. Pero el camino del desarrollo, el plan estratégico de Ecoprensa es desarrollar el área digital. Carlos Cuberos, el enorme desarrollo de Internet de su grupo y la necesidad de aplicar recortes presagia que más pronto que tarde abandonarán definitivamente el soporte papel. De momento han dejado de publicar la edición en papel de los lunes. Ahora solo salen de martes a sábado. ¿Cuáles son los primeros datos de esta experiencia en cuanto a costes e impacto en los ingresos publicitarios? La supresión del papel de los lunes es un banco de pruebas para, si sale bien, reducir aún más el número de días de publicación, incluso eliminar totalmente el papel, pasar a semanario, etcétera, y dedicarse exclusivamente a editar en Internet. La supresión del papel de los lunes fue efectivamente una medida de ahorro de costes, cuando decidimos disminuir los costes del papel y de la imprenta y de la distribución. Lo hicimos no como una medida defensiva, sino como una medida positiva y agresiva, dirigida por nuestro director Amador Ayora. Y entonces decidimos que si no salíamos en papel, íbamos a salir en digital, pero con un periódico mejor. Entonces, en lugar de las 32 páginas que llevamos en papel, porque el presupuesto no da para más, en digital podemos salir con las páginas que queremos. Con lo cual, hicimos un periódico de 64 páginas de promedio, en el cual nuestros directores, nuestros periodistas, que a lo largo de la semana tienen material interesante, no de la actualidad del día, pero sí material de análisis, y que no lo pueden publicar porque no caben en las 32 páginas, lo pueden hacer en el periódico del lunes. El periódico del lunes, según los datos de Comscore, es de los que se lee más incluso que el papel nuestro. Tiene una lectura muy importante y además lo que nosotros controlamos las primeras semanas del superlunes que llamamos, y lo que provocó curiosamente fue una merma de ventas de los lunes de nuestros competidores, porque la gente con esto de Internet, cuando encuentra gratis una información, prefiere leerla gratis. Entonces tuvo el efecto pernicioso para nuestros competidores de disminuirlos pues un 10% las ventas de los lunes. Para nosotros ha sido una operación muy interesante, también en la medida de que está enseñando a la gente a leer en el formato PDF. Yo no creo en el formato PDF. Creo que ese formato no tiene desarrollo ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni aquí. Es un formato muy limitado, no va a ser el que va a sustituir al periódico en papel y a generar los beneficios y lectura que tiene el papel. Pero es un formato que existe, que hay gente que le gusta leerlo en PDF y que debemos apoyarlo en la medida en que sea posible. Y el Superlunes ha sido una operación muy exitosa desde ese punto de vista. Jacinto Covarrubias, el diario El País ha puesto en marcha una encuesta con la que pretende que sus lectores den pistas sobre cuánto dinero y por qué tipo de contenidos en Internet estarían dispuestos a pagar. ¿Qué conocimiento tiene usted de la posibilidad de que los lectores de los soportes digitales de su grupo, Ecoprensa, admitirían pagar por sus contenidos y qué sistema de oferta de pago habilitarían ustedes?
créditos o paquetes de abono como los que estudia establecer El País, de 5 a 35 euros. ¿Se ha acabado el tiempo del gratis total en Internet? ¿Se puede dar atrás? Yo creo que, sobre todo en España, la gente está muy acostumbrada al gratis total. Y salvo que todos los periódicos cerremos a la vez nuestra web, es imposible. En el caso del Economista, nosotros no podríamos cerrar porque somos pequeños. Los que tendrían que empezar cerrando y ver qué sucede, arriesgándose a lo que pueda pasar, pues deberían ser los grandes. Debería ser El Mundo, el ABC y El País. El cerrar los portales de pura información es complicado porque hay demasiada información en la web. Lo que sí se puede cerrar son servicios y revistas digitales, servicios muy concretos, que van a un target muy limitado. Nuestros portales de Ecotrader, en Monitor cobramos 10 euros mensuales del abono. Y en Ecotrader, que tiene 2 niveles, cobramos en 20 euros el primer nivel mensuales y el segundo 38 euros mensuales, que es mucho dinero. Y, sin embargo, nuestros suscriptores de los dos portales están encantados y pagan religiosamente. No están permanentemente suscritos, pero van moviéndose y rotando, de tal manera que tenemos unos 8.000 suscriptores moviéndose en los dos portales y generando marca y estando preparados para que cuando la bolsa sube un poco, pues incluso los 8.000 aumenten. En España no hay más de 25.000 personas que inviertan de manera sistemática en valores. De los 25.000 hay 8.000 rondando por nuestros dos portales de pago que están funcionando muy bien. Estos portales de pago además van a traer publicidad de las casas de bolsa y de los bancos. Hoy por hoy, con la escasez de publicidad, pues está resultando más complicado. Pero en el momento en que la crisis baje un poco, además van a tener ingresos muy significativos de publicidad, porque el target que tenemos en esos dos portales son la gente premium dispuesta a poner dinero en un broker o en un banco. Le preguntan también, señor de Salas, si se atrevería usted a dar el salto a la prensa generalista desde El Economista. Bueno, en papel no lo haría nunca, porque ya ese tiempo pasó. En Internet, quizás sí. Y hay un tema para el futuro. Decíamos que si se podían cerrar los periódicos más días a la semana a la vista del superlunes. Yo creo que el problema que tenemos las editoras es que tenemos que acompasar el crecimiento de Internet en audiencia y precios de publicidad con la caída en el papel. Pero, claro, eso es complicado. Tienes que ir acompañándolo y que el neto sea favorable. La verdad que es un tema muy complicado y es donde está el secreto del éxito. Lo que les ha pasado a las editoras generalistas, bueno, a los editores actuales, es que se han quedado retrasados. Han recortado demasiado poco, con lo cual están en unas pérdidas globales. Tendrían que avanzar y luego empezar a medir. Entonces, yo creo que en el tema del papel, el papel va a existir, pero el futuro más probable, yo creo que al final puede resultar que con un día a la semana, el sábado, los periódicos tengan suficiente para tener un papel. Entonces, podría haber un modelo de negocio de una web superpotente, que la tienes que trabajar durante muchos años, y un periódico en papel que recoja la información un día a la semana, la información que no apetece leerla en Internet, los análisis, la opinión, los artículos largos, la gente que interviene en la economía, en la política de un país, o sea, hacer un gran semanario. Hay países, por ejemplo México, donde hay dos o tres periódicos económicos con unas web no desarrolladas todavía y los periódicos son de una calidad relativa y desde el punto de vista económico lo que tiene éxito es una revista quincenal, no es ni semanal, es quincenal y lo que leen todo el mundo en México es la revista quincenal. Entonces, ese es un modelo que puede ser. Es mucho más económico que salir 5 días, 6 días, 4 días. Pues salir un día a la semana pues es relativamente sencillo y concentras las baterías de periodistas en el objetivo de los lectores. Entonces, ese puede ser un futuro previsible,
según mi opinión. Carlos Cortés le pregunta cuál es su relación personal con Pedro J. Ramírez y con el equipo del Mundo que usted presidió. También le preguntan, he leído un libro que atribuye todo el mérito del Mundo a Pedro J. ¿Está de acuerdo con esa visión? Bueno, mi relación con Pedro J. pues es siempre buena, y es pues como es. Pedro J. es un magnífico periodista, es un señor frío. Su empatía es limitada, pero bueno, es muy amigo mío. Soy socio, pues somos socios en una serie de empresas que tenemos entre los dos en otros temas, ¿no? Y me llevo muy bien con él. Tampoco salgo con él todos los fines de semana, pero es una persona magnífica, inteligentísima y como periodista, pues uno de los mejores que se han visto desde la transición para acá. ¿Y cuál es la otra pregunta? Al final de esto. Pues la he perdido, pero se lo digo ahora. Si está usted de acuerdo con la visión de que todo el mundo... Yo soy una persona muy discreta, que hablo poco y aparezco poco y me gusta hacer las cosas por debajo. Y quiero ir avanzando y hacer mi trabajo con mis colaboradores y conseguir los objetivos. A Pedro no, Pedro es mucho más extrovertido y le gusta escribir sus memorias. Entonces, estoy acostumbrado de que las medallas se las ponga todas él y no me importa nada. Yo sé mi propia historia. Mi propia historia es que entre 4 amigos, Balbino Fraga, Juan González, que está con nosotros en El Economista, y Pedro J., fundamos el periódico El Mundo después de un descalabro en el Grupo 16 y que conseguimos convertirlo en el segundo de España en el plazo de 6 años, lo que fue. Y ahí cada uno hizo su papel, ¿no? Yo fui presidente, consejero, delegado y director general hasta el año 2005 y tuve todo el poder de la compañía. En el año 2005, antes de la crisis, ahí tuvimos un poco de vista, vendimos nuestras acciones al grupo Richol y Corriere de la Sera y entonces presenté mi dimisión como presidente ya, no ejecutivo, y fundé El Economista con consejeros y amigos que teníamos del propio Mundo, consejeros fundadores. Antonio Rodríguez Ace estaba con nosotros desde el comienzo del Mundo y se incorporó también al Economista, ¿no? Y así empezó. Julián Velasco dice, la Asociación de Pequeños y Medianos Editores está moviendo entre los partidos políticos una iniciativa para que se incluya en la Ley de Transparencia la inversión de las administraciones públicas en los diferentes medios, grupos editoriales, etcétera. ¿Qué piensa usted de este tema? A mí me parece fundamental. Es una de las cosas que he dicho que echamos en falta. Hay gobiernos autonómicos que a través de las propias administraciones públicas o a través de empresas de todo tipo que tienen, se dedican a apoyar a sus medios afines que les adulan. Entonces, es una competencia realmente desleal y sería muy conveniente que se supiera todo y que incluso la Comisión Nacional de la Competencia pues, pudiera intervenir, ¿no? Nos vendría a los que competimos con total libertad, nos vendría muy bien que se supiera todo. En Barcelona es terrible las ayudas que reciben los periódicos de allí, es que no tienen ni pie ni cabeza y luego se quejan de que no pueden pagar las pensiones, pero si tienes que pagar tantas cosas, entre ellas los beneficios, los resultados de los periódicos que te son simpáticos, pues es muy difícil. ¿Cuál es el periódico más, en su opinión, más simpático a la Generalitat actual de los que se editan en catalán y en catalán? No debo dar nombres, pues son amigos todos míos. No debo dar nombres. Cada uno que se lo imagine. Se ha armado un buen revuelo con la intervención que hizo en un acto organizado por ustedes el juez Silva. ¿Qué le parece la posible inhabilitación para instruir el caso Blesa? Hay otra pregunta sobre ese tema. El Economista ha sido muy crítico con Blesa. ¿Cree que el resto de los medios ha estado a la altura, criticando incluso al juez que le envió a la cárcel? Sí, sobre el juez Elpidio Silva, hombre, yo opino que todo juez puede cometer un error, puede extralimitarse en un momento dado. Yo no soy un jurista experto, ni mucho menos, y entonces pues admito cualquier opinión. Pero a mí me preocupa muchísimo más que si Elpidio en este caso concreto se equivocó o no, porque siempre hay unas instancias superiores que pueden corregir el error de un juez, ¿no? Me preocupa mucho más
la falta de medios que tienen los jueces actualmente para investigar los indicios de delito. Entonces, hemos vivido unos años de despilfarro, de descontrol económico y de otras cosas mucho peores, y no se está investigando apenas nada, porque los jueces no tienen medios de investigación. Tiene que ser la policía, la Guardia Civil, y en el caso de los paraísos fiscales, el CNI, el que aporte lo que llaman las pruebas de los indicios que ve el juez. Entonces, el juez, este y otros, han visto indicios. Y entonces pide información y no se la dan. Y luego llega la audiencia y dice, claro, el juez lo ha procesado tal, y no había pruebas. Y dice, ¿pero cómo va a haber pruebas? Dice el juez, pues si a mí no me dejan investigar. En los últimos tiempos, he traído una recopilación, porque es uno de los temas que me preocupa, ¿no? En las últimas semanas, meses, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía en general y la Anticorrupción en particular, se ha opuesto a investigar una serie de casos, haciendo lo contrario de lo que debía hacer una Fiscalía Anticorrupción. Se ha opuesto a la investigación de la imputación de la infanta Cristina en el tema de la contratación de los empleados ficticios. Yo no digo si está bien o si está mal, yo recopilo actitudes de la Fiscalía Anticorrupción que parecen que fueran contrarias a su idiosincrasia. Se ha opuesto también a que Aznar testifique nada más que como testigo sobre el tema de los sobresueldos del PP. Sobre la investigación de las preferentes de Bankia, el juez Andreu pensaba procesar a 6 señores de Bankia para investigar las preferentes. Pues también la Fiscalía se ha opuesto. Y así hay varios casos más. La Fiscalía de Aragón critica las preferentes por no poder, pero no puede combatirlas. Las critica y dice, pero no hago nada porque no puedo combatirlo. La Fiscalía de Madrid solicita el archivo de una querella presentada por un octogenario de las preferentes, alegando que una indagación le habría asesorado en sentido desfavorable a la adquisición del producto. El octogenario no hizo lo que debía. Bueno, lo curioso es que la Fiscalía Anticorrupción se ha convertido, debería cambiar el nombre, debía ser la Fiscalía Procorrupción, porque lo que está haciendo en las últimas semanas es parar las investigaciones. Entonces, es que eso es durísimo. Todo empezó, como recordarán ustedes aquello, de que iban detrás de un apartamento en Marbella de nuestro presidente Ignacio González. Pues nada más llegar al Partido Popular, el jefe de policía que llevaba el caso fue apartado del caso. Entonces, hay como una política de apartamiento de los casos que molestan. Entonces, eso pues me preocupa a mí muchísimo más que si hay un juez que se extralimite, porque ese juez, como hay no sé cuántas instancias superiores, pues ya recortarán las salas. En el caso de si no se investiga, no se investiga y salen inmunes, van a salir la mayoría de los señores que todos o menos, más o menos, imaginamos lo que ha podido pasar en las cajas de ahorro españolas. Y eso también explica por qué el pueblo español está un poco cansado de lo que está sucediendo y que en cualquier momento pueda aumentar el nivel de tensión. Pero es que se le está dando razón, porque no se está investigando lo que ha pasado en estos años turbulentos. Y sería lógico que después de las pérdidas que hemos sufragado y sufragaremos los españoles, haya alguna investigación y algunos de los señores que han malgastado el dinero público como lo han hecho, pues tuviera un paso por la justicia. Francisco Molina, de PD, dice, está a punto de estrenarse una película de Mario Conde sobre su libro en el que se asegura que el expresidente Banesto salvó, entre comillas, a El Mundo y a su alianza con Riccioli cuando usted era su presidente. ¿Es esto verdad? La única ayuda real, porque luego, bueno, pues conspiraciones puedes lucubrar todas las que quieras. La única ayuda real y valiosísima que nos hizo Mario Conde fue cuando dejamos abruptamente el Grupo 16, los 4 señores que fundamos El Mundo, tuvimos que salir con una mano delante y otra detrás. No teníamos más que Pedro J, yo, tal, la hipoteca de nuestras casas. No ganábamos más que el sueldo y el sueldo se nos cortó y no se nos pagó ni los finiquitos, no pagó nada.
Entonces queríamos montar simultáneamente el periódico y lo que yo necesitaba primero era mantener unido a los cuatro, porque los cuatro formábamos el know-how necesario para fundar un periódico como El Mundo. Entonces, si Pedro J. se iba a escribir a otro medio, Balbino a vender publicidad, pues se acabó El Mundo, no podíamos fundarlo. Entonces, hablé con dos banqueros, de los importantes de aquella época, para que nos dieran, me parece que fueron 12 o 15 millones de pesetas de la época. Con esos 15 millones podríamos vivir los 6 meses que calculábamos necesarios para lanzar el periódico El Mundo. Esto era marzo del 89 y queríamos lanzarlo en octubre del 89. Entonces, hablé, el primer banquero me dijo que era Nay y el segundo, que era Mario Conde, nos dio los 15 millones en un préstamo que devolvimos en el momento que generamos, bueno, a partir de octubre o antes, empezamos ya a captar capital para El Mundo y le devolvimos el crédito puente, llamémosle crédito puente, que nos dio. Efectivamente, ese dinero, poco, 15 millones, fue muy importante para que el núcleo fundador del Mundo se pudiera comer durante 6 meses. ¿Cuál es la relación o vinculación que mantiene su grupo Ecoprensa con Il Sole 24 Ore en la actualidad? ¿Cómo ha evolucionado y cuál cree que será en el futuro, teniendo en cuenta que también el grupo italiano sufre la crisis? Il Sole para nosotros en la Fundación fue muy importante. Yo había vivido la experiencia muy positiva del grupo Riccioli en El Mundo. Nos dieron un capital muy importante que no llegamos a gastarnos. No gastamos. Ellos entraron cuando El Mundo todavía tenía unas pérdidas significativas, metieron su dinero, que eran 4.000 y pico millones de pesetas de la época. Conseguimos el punto de equilibrio antes de haber invertido los 4.000 y pico. Invertimos 2.000 y el resto quedó para invertirlo en letras del Tesoro y generar ingresos financieros. La experiencia fue muy buena, nos ayudaron desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista de gestión. Entonces, cuando hicimos El Economista, pues pensé que podíamos hacerlo con Il Sole 24 Ore, que era un periódico que vendía en aquella época en Italia 400.000 ejemplares diarios. Era el líder europeo, probablemente, en difusión. Era muy boyante, y a los pocos meses salió a bolsa y generó unos ingresos muy importantes para la compañía y tomaron el 15% del capital de nuestra empresa. Lo que sucede es que luego pues, la crisis les afectó igual o peor, igual que en España. Y entonces pues, tienen unas caídas importantes de difusión y de publicidad como todos los periódicos, incluido el Corriere della Sera. Y entonces, en las dos últimas ampliaciones de Ecoprensa, pues no han podido acudir por ese motivo y se han diluido un poco. Vamos a ir terminando, pero todavía hay muchas preguntas, no todas las voy a poder hacer. Hoy los editores reales de algunos grandes medios son los bancos, en opinión de mucha gente. ¿No es esta una razón más de la parálisis institucional contra la crisis? Efectivamente, la crisis nos ha hecho más vulnerables a los editores de lo que éramos antes. Los anunciantes son muy pocos, los bancos se han reducido en número. Hace unos años, entre cajas y bancos había 80, ahora ni una docena. Entonces, pues eso conlleva a que seamos más respetuosos con informaciones relacionadas con la banca. No hay otra manera de sobrevivir. Nosotros los periódicos tenemos que cumplir nuestros principios ideológicos, cosa que el economista hace, pero no lo hacemos como si fuéramos talibanes, mantenemos también el sentido del equilibrio. Si el problema que vemos es muy grave, lo publicamos. Si es menos grave, se publica más pequeño. Y si es leve, pues no se publica. Eso es más o menos el criterio. En condiciones anteriores, pues a lo mejor se hubiera publicado todo, pero el sentido del periódico, los lectores, por los inputs que nosotros tenemos de nuestros lectores, consideran que El Economista es de los periódicos más independientes. En el tema este del juez Elpidio Sanz les ha llamado la atención como todos los demás periódicos pues
han mirado para otro lado o incluso han defendido a Blesa y han atacado al juez. Y el economista, sin embargo, pues ha defendido sus posturas como hemos hecho siempre. Si me permite, don Alfonso, yo quisiera no resistir a la tentación de, teniendo uno de los periodistas más importantes de Italia, el señor Carruba, le invite a que nos haga un somero análisis de lo que está ocurriendo en Italia, tanto en la vida política como económica, y qué valoración hace de la sentencia que condena a varios años de cárcel al señor Berlusconi. Grazie. Muchísimas gracias, José. Bueno, pues necesitaríamos un seminario entero para contestar a ello, pero trataré de ser muy breve. Lo que está ocurriendo en Italia es que la crisis económica está tenemos una crisis que afecta a la economía real. Empresas que exportan a Italia han aumentado las exportaciones, muchas empresas están muriendo, se está produciendo una reducción de la actividad económica, aumenta el paro, y ello ha llevado a tensiones que se han manifestado también en las elecciones, en los comicios de los últimos meses, sobre todo en las generales, en las que los dos bloques de centro-derechas y de centro-izquierda no han ganado las elecciones, dejando lugar a un movimiento populista, el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo, el cual, unos pocos meses después de dicho éxito, parece atravesar por una crisis ahora. Bueno, pues estos comicios han llevado a un gobierno de amplia coalición que está resultando demasiado prudente a la hora de tomar decisiones. El análisis que muchos de los observadores hacen es que el país necesitaría mucho valor para poner en marcha las reformas que necesitamos para favorecer la recuperación del sistema económico. A lo largo de estos meses, gracias a la contribución del presidente Monti, recobramos credibilidad de cara a la Unión Europea. Se cerró el procedimiento de infracción de nuestro país. Por parte de nuestro país, estamos con las cuentas bien ahora, se ha incrementado la presión fiscal y ello ha producido mucha insatisfacción, postración. Los ciudadanos, las empresas están sufriendo. Hay que entender, pues, si el sistema político puede realizar estas grandes reformas. El gobierno de Monti reformó las pensiones, una reforma valiente que hacía mucho que sabíamos que era necesaria. Ha puesto orden en el sistema de la seguridad social de nuestro país, pero no es suficiente. Es preciso eliminar esas cargas que se reflejan en el gasto público, en la carga fiscal, y que se refleja también en el exceso de burocracia que hace difícil las inversiones por parte de los inversores extranjeros en nuestro país. Lo que esperamos es que se encuentre una fórmula política que pueda poner en marcha estas reformas. No lo consiguió el gobierno de Berlusconi cuando Berlusconi contaba con una amplia mayoría. No lo consiguió el gobierno técnico de Monti. Lo conseguirá el de la grande coalición. Hombre, esperamos que sí, pero no parece tan fácil, porque las resistencias corporativas en contra de los cambios son fuertes. Recortar el gasto público significa afectar al empleo público, reducir el número de empleos y abrir conflictos con los sindicatos, por consiguiente. Y no sé qué partido puede permitirse este lujo hoy por hoy. Situación que sigue siendo complicada. Esperemos que la modificación, el cambio de la situación económica internacional, con las decisiones en política monetaria de Estados Unidos, con las consecuencias que ellas pueden tener en los mercados, bueno, pues todo ello vuelva a abrir una tensión en torno al euro, que Italia sería una víctima de ello. El equilibrio político se ve renqueante. Tenemos una sentencia ayer, una sentencia en contra de Berlusconi, que agrava la situación.
porque la impresión del centro-derecha es que exista como una ofensiva para eliminar a través del camino judiciario la presencia del líder de la oposición. Y este es un elemento que afecta gravemente al sistema mismo político, a su capacidad de aguante, sistema democrático, y también afecta las perspectivas que puede tener este gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno cae? Probablemente, si no hubiera crisis más dramáticas debido al abandono también por parte del presidente de la República, deberíamos llegar a comicios anticipados. ¿Y con qué resultados? Pues no se sabe. Berlusconi hace semanas esperaba poder ganar estas elecciones. Sin embargo, hoy resulta más complicado. Evidentemente, en el Partido Demócrata hay grandes tensiones, hay dos almas, una más de izquierdas, una más centrista, más moderada, y ello también provoca grandes sacudidas a cargo del sistema político. El sistema político sigue en tensión, en fibrilación. Somos afortunados por el hecho de tener a un presidente de la República como el que tenemos, que hemos tenido que renovar para un segundo mandato, cosa que es la primera vez que ocurre, pero solo él no puede hacer mucho. Luego también existe una realidad que existe, la de un sistema productivo, el italiano, que sigue muy vital y muy fuerte, muy vivaz en muchos sectores. Las pequeñas y medianas empresas, a pesar de sufrir grandes presiones, siguen manifestando grandes capacidades de innovación, saben conquistar nuevos mercados. Esta vitalidad del sistema se ve confirmada. Es un sistema que exige menos Estado, menos impuestos, menos burocracia, y es aquí donde se va a jugar el reto, también el desafío político de los próximos meses. Espero haber contestado a su pregunta. Creo poder decir que el ejemplo de su país, de España, es un ejemplo interesante, en el sentido de que el gobierno actual español está poniendo en marcha reformas que echamos en falta en Italia, y demuestra que cuando se necesitan reformas, las reformas se pueden hacer y se deben hacer. Esperemos que en Italia la clase política tenga el valor de hacerlas, estas reformas. Para decir algo más, el señor de Salas cerrará el acto, don José Romero, director de comunicación de Vodafone, que hace posible estos encuentros. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y enhorabuena tanto a Salvatore Caruba como a Alfonso de Salas por su participación. Solo decir que es muy frecuente, cuando se habla en tribunas públicas, escuchar análisis sobre por qué hemos llegado a situaciones como las que estamos, y muy poco frecuente escuchar propuestas concretas, valientes, para cómo afrontar el presente de la economía y también del propio sector periodístico, que también está sometido a estas crisis. Yo creo que era Oscar Wilde el que decía que los políticos influyen durante 4 años y después son los periodistas y los editores los que influyen durante toda la vida. Influir en el buen sentido, que es contribuir al debate público y contribuir al debate sobre el propio sector. Y eso es lo que creo que ha hecho siempre Alfonso de Salas en su carrera, y es lo que ha hecho en esta tribuna. Enhorabuena.